El Papa ha salido a pedir disculpas por ese comentario que era a puerta cerrada y se filtró de alguna forma a los medios de comunicación. En los seminarios hay mucha mariconada. Bueno, hay una realidad en la Iglesia Católica, que hay lobbies infiltrados dentro de la Iglesia, ya muchos lo sabemos. No solamente hay masones dentro, sino que también hay un lobby gay dentro de la Iglesia. Ahora, esto fue algo que era una reunión a puerta cerrada. ¿Con qué intención se habrá difundido algo que obviamente a él no le convenía que salga expuesta a la luz pública? Porque al final tuvo que pedir disculpas, pero es una realidad. Los seminarios están infiltrados de homosexuales y homosexuales que no practican la castidad. Entonces, he ahí el problema. Aquí no hay problemas de homofobia ni nada. Y este video va dirigido para pues, todos los católicos en general, no los que están en cierta parte de Francisco o están opuestos a Francisco, porque si bien es cierto en los canales que pues denuncian los errores doctrinales, etcétera, en realidad no siempre sacan las afirmaciones positivas que haga este pontificado, pero yo les digo que en realidad esta afirmación le ha podido traer muchos problemas y por eso salió pues a disculparse, ¿no? Entonces, es una realidad que los seminarios están infiltrados de homosexuales, sí, sí es cierto. Y esto no quiere decir que seamos homofóbicos y que les echemos la culpa a los homosexuales ni nada de eso, sino que cuando un sacerdote se ordena, hace un voto de castidad. Entonces, en la iglesia hay el problema de que esta línea de sacerdotes homosexuales rompen su voto de castidad, ¿no? A ver, ahora vamos exactamente a lo que dice la noticia. El Papa Francisco pide disculpas por su referencia al mariconeo en los seminarios, pero no varía su postura de no admisión. El Papa nunca ha pretendido ofender ni expresarse en términos homófobos y presenta sus disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por el uso de un término referido por otros. A ver, ¿qué fue exactamente lo que dijo en el comentario? Dice, en la plenaria del Papa, el Papa ilustró su comentario con un creo que hay demasiada mariconería en ciertos seminarios. En italiano es seguia troppa frogaggine. Bueno, disculpen, no sé cómo se pronuncia, pero dice que todavía algunos ponen en duda que esto fuese pronunciado. A diferencia de otros grupos insultados por el Santo Padre, cuando se trata de lobby gay, las rectificaciones son bastante raudas, ¿ok? Esta es una página de Info Católica. Dice, Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa Vaticana, ha enviado a la prensa la siguiente declaración. El Papa Francisco está al corriente de los artículos aparecidos recientemente sobre una conversación a puerta cerrada con los obispos de la CEI. Como ha dicho en varias ocasiones, en la iglesia hay sitio para todos, nadie es inútil, nadie es superfluo, hay sitio para todos, tal como somos todos. El Papa nunca ha pretendido de ofender ni expresarse en términos homófobos y presenta sus disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por el uso de un término referido por otros. Llama la atención que el Santo Padre intente una vez más echarle la culpa a... Bueno, esto ya es un comentario que se hace de parte de la prensa. Lo quiero ver qué dice. Llama la atención que el Santo Padre intente una vez más echarle la culpa a otros, en este caso con el se hayan sentido ofendidos por el uso del término referido por otros. En cualquier caso, el comunicado deja clara la oposición del Papa a la admisión de homosexuales en los seminarios como pretenden algunos prelados italianos, una postura sobre la que no hay rectificación ni aclaraciones. Bueno, acá las cosas son muy claras, ¿no? Lo que dice él es que no está a favor del mariconeo en seminarios, es decir, de que vayan sacerdotes homosexuales, o sea, que hombres homosexuales se metan dentro de los seminarios porque pues no es, porque no debería ser, ¿no? No debería ser. Ahora, como les había dicho al inicio, esto es algo que era a puerta cerrada y como que no tendría por qué haber salido a la luz, ¿no? Entonces, bueno, no sé de qué parte fue la que filtró este comentario, ¿no? Que él tuvo que salir a disculparse con la gente ofendida, ¿no? Uno de los problemas que yo veo en este pontificado es el tratar de querer quedar bien con todos.
Pero lo bueno en este caso es que él no ha rectificado su postura, ¿no? Él se ha disculpado, pero no ha rectificado. Porque estamos en la época de los ofendidos, no se olviden. O sea, alguien menciona algo de un homosexual, ya salen los ofendidos, que son estos lobbies gays, para decir que han sido insultados, que el Papa está discriminando por la orientación sexual y tanta cosa. No, las cosas son muy básicas, ¿ok? Ahora yo les quiero compartir algo breve que dijo la doctora Jane Smith, que ella enseñaba teología en el Seminario del Sagrado Corazón en Detroit, en Michigan. Ella fue catedrática de la filosofía clásica en las universidades de Dallas y Notre Dame. Smith conoce los complicados vericuetos del clero, es decir, todas las situaciones que ocurren en el clero, ¿no? Desde los seminarios, les digo. Aunque la suya haya sido una vida dedicada al estudio y a la formación de jóvenes seminaristas. Esta doctora, ella ha tenido, pues, enseñando teología en los seminarios, ha visto la realidad que sucede en los seminarios. Acordémonos de la profecía de la Santísima Virgen, que los seminarios se han convertido en pastizales de Asmodeo, ¿no? Ahora, nosotros ya habíamos visto el tema que había habido con Vígano, saliendo a hablar de los abusos que había cometido McCarrick, que era un homosexual en potencia, activo, que no practicaba la castidad y que de hecho había tenido actividades había tenido pues encuentros con seminaristas, ¿no? Vígano denunciaba que Francisco ya había advertido de las actividades de McCarrick, ¿no? Benedicto XVI le había impuesto sanciones a McCarrick y bueno, Francisco le había levantado las sanciones, ¿no? Ahora nosotros nos podemos preguntar cómo Francisco le pudo levantar las sanciones a McCarrick si tenía el conocimiento de las acusaciones que él tenía, ¿no? Probablemente eran amigos, no lo sé, son cosas que a veces no podemos explicar, ¿ok? Y no siempre vamos a saber todo lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Pero yo solamente les recuerdo una cosa, recuerden que el cardenal Baggio era un masón, era el cardenal masón que desde la época de Pablo VI, el cardenal Baggio era masón y él nombraba cardenales masones, ¿no? El cardenal Baggio era amigo de San José María Escrivá. El cardenal Baggio estuvo en el día en el que se canonizó a San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. Estaba en la misma fila de asientos con el cardenal Ratzinger, y que luego fue Papa Benedicto XVI, y con Eduard Gagnon, que fue el que intentó que al cardenal Baggio lo saquen por masón, ¿no? El cardenal Eduard Gagnon era el que tenía la información de toda la masonería dentro de la iglesia, intentó que Pablo VI lo saquen, no lo consiguió, intentó que Juan Pablo lo haga, lo asesinaron, intentó que Juan Pablo II lo haga, al comienzo no le creyó, y luego sí, cuando intentaron asesinarlo. Entonces, San José María Escrivá, siendo un santo, era amigo de un masón. Pues entonces son cosas que a veces no siempre vamos a entender, ¿no? Con esto no quiero decir que el pontificado no esté al tanto de lo que se esté haciendo dentro de la iglesia, porque también algo que quedó pues en la incógnita de muchas personas es el jubileo del 2025, el año santo, que utiliza los colores de la bandera gay, pues, ¿no? O sea, el lobby sabemos que la bandera LGBT es exactamente el mismo orden que vemos acá en este logo del año santo. Y bueno, si fueran los colores del Santo Rosario misionero, los colores serían así: verde, que representa África; el misterio rojo, que representaría América; el blanco, que representa Europa; el azul, que representaría Oceanía; el amarillo, que representaría Asia. Entonces, este logo ni tiene el mismo orden, ni tiene los colores que tienen que ver con el rosario misionero, ¿no? De los continentes. Entonces, una de las cosas es que acá vemos el activismo LGBT dentro de la curia romana, actuando desde adentro. Bueno, vamos entonces a lo que dice la Jane Smith, que es la teóloga, ¿no? Que le daba clases en los seminarios, ¿no? Al mismo tiempo que, como sabemos, Vígano denunciaba un fuerte lobby gay dentro de la iglesia,
y regiría como una parte importante de la iglesia y con el que también colaborarían los cardenales Sodano, Angelo Sodano y Bertone, a quien directamente acusa de ser notoriamente favorables a la promoción homosexuales, ¿no? Ahora, uno también diría, pero ¿por qué? O sea, por ejemplo, James Martin, que es un sacerdote que promueve la homosexualidad en la iglesia católica, es pues, súper activista del lobby gay dentro de la iglesia católica, ¿cómo no es destituido, no? Pues la verdad es que muchas cosas quedan en incógnita. Dice, estas redes difundidas ya en muchas diócesis, seminarios, órdenes religiosas actúan protegidas por secreto y la mentira con la fuerza de los tentáculos de un pulpo, triturando a las víctimas. Dice esta profesora de teología, Jane Smith, dice, la iglesia tiene un problema, ¿ok? Hay muchos homosexuales activos que no están respetando el voto de castidad. Están los que son pederastas, es decir, los que abusan de menores de edad, ¿no? Pero son una minoría. Pero por otro lado están los otros que tienen relaciones consentidas con jóvenes seminaristas. Entonces, ese es el problema, por ejemplo, esa es la razón de las causas de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, que hay un lobby gay dentro de la Iglesia. Y entonces algunas personas dirían, pero ¿por qué dicen que tiene que ser gay, ser homosexual? No es que sean abusadores de niños. Entonces yo les pregunto una cosa más, ¿por qué todos los casos, en su mayoría el 90% de los abusos sexuales dentro de la iglesia, en el caso de pederastía, son de hombres a niños? Es porque hay un caso de homosexualidad dentro. Han roto el voto de castidad los obispos, los sacerdotes homosexuales que entraron desde los seminarios, ¿no? Entonces, dice, el estudio que se ha realizado del abuso sexual de menores de sacerdotes católicos y diáconos en Estados Unidos sostiene que el porcentaje de abusos homosexuales en la iglesia asciende al 80% del total. ¿Okay? El 80% de esos, el porcentaje, como les dije, de esos abusos que hay es por parte de homosexuales dentro de la iglesia. O incluso están los que tienen una pareja estable, ya sea hombre o incluso los que ya sea hombre o mujer. Y esto es un problema porque evidencia que no creen en las enseñanzas de la iglesia. Llevan sus vidas como si fueran libres. Por supuesto que también hay homosexuales que se mantienen castos y merecen una medalla. Entonces, sí, los casos de abusos sexuales en su mayor porcentaje es por la homosexualidad dentro de la iglesia, porque han roto su voto de castidad, pero no todos los homosexuales dentro de la iglesia han roto su voto de castidad. Es decir, hay quienes se mantienen firmes en una lucha constante. Entonces, el problema es los lobbies homosexuales dentro de la iglesia, ¿no? Este es un estudio que se ha realizado y para muestras de esto vemos los casos que han habido de abuso sexual dentro de la iglesia. Smith denomina la mafia lavanda la mafia rosa, si lo deben haber escuchado, al supuesto lobby gay que se habría hecho fuerte en la iglesia. Es un grupo de homosexuales activos que se protegen entre ellos para tomar el control de las diócesis. Y así muchos llegan a puestos de poder desde donde pueden ejercer presiones contra los muchos curas que no están de acuerdo con su forma de vida. O sea, ¿cuántos sacerdotes deben haber visto eso y se han quedado callados, ¿no? Por las presiones que pueden ellos recibir, o los seminaristas que han accedido a eso por las presiones de que ellos les digan que los van a sacar del seminario, y muchos pues también acceden, responden positivamente a eso, ¿no? Entonces, ejercer presiones contra los muchos curas que no estén de acuerdo con su forma de vida, les boicotean en caso de que quieran hablar. Luego ayudan a los suyos, o sea, a los que pertenecen a este lobby gay, y les ayudan a llegar más lejos en la jerarquía, ¿no? Eclesiástica. Este tipo de gente son los Harvey Weinsteins, homosexuales con sotana. Muchos de ellos se aprovechan de los seminaristas, de los curas jóvenes o de cualquier chico que se acerque a la parroquia. Son depredadores que abusan de su situación de poder para obligar a otros miembros de la iglesia a mantener relaciones con ellos.
¿ok? Entonces esto es algo bastante fuerte que sucede dentro de la iglesia, por eso es que a veces se tapan estos casos de abuso, en su mayoría, como se dice en este estudio, es que es contra los seminaristas, ¿no? Los sacerdotes, los obispos, los que están en mayores puestos de la jerarquía y los que han roto el voto de castidad y que son parte de esta mafia de banda, son los que ejercen presión para que pues nada pueda salir a la luz. El Papa Benedicto XVI de hecho ha luchado bastante contra los casos de pederastía y abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, porque claramente la prensa diría la Iglesia Católica son todos abusadores y no. Nosotros tenemos que defender nuestra iglesia y sostenemos que es una infiltración tanto de la masonería como de lobby gay dentro de la iglesia y que obviamente estos tienen que ser sacados de la iglesia, ¿no? Estas mafias se tienen que derrocar para que los casos de abuso disminuyan en su totalidad. Es que se tiene que ir a este punto. Si se quiere erradicar la mariconada de los seminarios, como se dice que dijo el pontífice, lo que se tiene que hacer entonces es primero erradicar a los sacerdotes, a los obispos o cardenales que están promoviendo esa mariconada, es decir, como James Martin, ¿no? Esto es lo que necesitamos ver que se haga dentro de la iglesia para poder limpiar la iglesia, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que sea homofóbica, por lo que digo, ni nada de eso. Ya como ustedes, hermanos católicos, saben, dentro de la iglesia esto no se debe permitir. De la iglesia para afuera la gente puede hacer lo que quiera, porque Dios nos dio el libre albedrío, pero siempre y cuando sepan que esto es pecado. Tengo amigos homosexuales, los cuales yo quiero bastante. Por ejemplo, ellos saben cuál es mi postura, yo respeto sus decisiones, ¿no? Pero siempre y cuando yo siempre les digo, esto es pecado, eso no es pecado, la iglesia no lo permite, etcétera, etcétera, ¿no? Es que cada cosa en su lugar. Entonces a nosotros los católicos obviamente no nos corresponde juzgar a las personas, pero sí señalar bien claramente cuál es el pecado, en qué postura mantiene la iglesia por el pecado de homosexualidad, ¿no? Que claramente es pecado y no está permitido y no va a estar nunca permitido por la iglesia católica el poder practicar tanto la homosexualidad como la fornicación. Entonces no es un tema de homofobia, sino es que realmente lo que es y lo que no es pecado, ¿no? A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y bueno, esto es lo que quería comentarles adicionalmente. ¿Ustedes recuerdan el sacerdote que dejó la sotana, ¿no? Que se enamoró porque lo encontraron en la playa, el padre Alberto, ¿no? Que lo encontraron en la playa en Estados Unidos, si no me equivoco, con la que era su novia, ¿no? El sacerdote, bueno, el ex sacerdote habló de este grupo de homosexuales, o sea, de este lobby gay dentro de la iglesia. Les voy a poner esta parte de lo que dijo el ex sacerdote que dejó la sotana y pues a nosotros que nos corresponde pues orar mucho por la iglesia, orar para que estos lobbies puedan ser derrocados en la iglesia. La iglesia tiene, la Santísima Virgen ya lo hablaba en sus apariciones, en La Salet, en Peña Blanca. Ella ya hablaba sobre estos lobbies gays, ¿no? Sobre esto de que se hayan convertido en pastizales tanto los seminarios como los conventos. Entonces hay el problema que se tiene que atacar. El problema aquí es el rompimiento del voto de castidad y la infiltración de homosexuales dentro de la iglesia, ¿no? Son problemas que directamente se tienen que combatir. Así que era lo que quería compartir con ustedes. Déjenme su opinión, qué piensan sobre esto. Obviamente siempre se les pide bastante respeto, cada uno tiene su forma de pensar, pero aquí se está compartiendo la noticia, lo que ha dicho el Papa, y la realidad, que es un hecho, ¿no? Hay un lobby gay dentro de la iglesia. No, tú dices que hay una mafia rosada. Yo te voy a citar unos cuantos pasajes del libro y tú me vas a abundar. Tú dices, hay una política de don't ask, don't tell, que es la misma que tiene el ejército norteamericano con los homosexuales. No preguntes y no digas. Si tú no dices, yo no pregunto y viceversa. Nada que protege a la iglesia católica. Y esa mafia se compone por gays, sacerdotes que viven en el closet y que ocupan todos los niveles de la jerarquía eclesiástica. También dice que esta mafia rosada promueve su propia agenda y que suelen ser las mismas personas que muestran tendencias homofóbicas
homofóbicas en el público o en el confesionario. Además, los amigos reciben las mejores parroquias, son nombrados monseñores y ascienden a ciertas posiciones. Y hay un obispo que es conocido como la Reina del Sur en una diócesis. Pero wow. A ver, quiero aprovechar en decir acá, bueno, como esto es lo que ella ha dicho, eso es lo que el padre Albert, bueno, el ex sacerdote católico escribió en su libro sobre la mafia rosada, la mafia lavanda, que es lo mismo que decía la profesora de teología en los seminarios Jane Smith. La mafia, ¿no? La mafia de obispos, cardenales, sacerdotes homosexuales dentro de la iglesia. Antes de continuar, quería comentar que justo me habían hecho un comentario en el programa que había hecho con el doctor Antonio Yahweh. Era una hermana que comentaba sobre lo que dijo el doctor Plinio, ¿no? El doctor Plinio, justamente yo me he enterado de él, no lo conocía, cuando he estado yendo a los heraldos del Evangelio aquí en el Perú. Y pues el doctor Plinio dijo que el falso profeta iba a venir del ala conservadora de la iglesia. Iba a ser el falso profeta un ultraconservador, y pues que iba a ser un homosexual que no ha salido del closet, es decir, un homosexual que no se ha profesado como tal abiertamente, ¿no? Un homosexual reprimido proveniente del área conservadora de la iglesia. Y mucho ojo con eso que les digo ahorita, porque muchas personas consideran que Francisco es el falso profeta, y si no, que le está preparando el camino para el falso profeta, y que el falso profeta puede ser uno de los que son del área progresista, ¿no? Sí, o sea, imagínense si sale uno parecido al Tucho Fernández o a James Martin o alguno de estos progresistas liberales dentro de la iglesia, obviamente la gente se daría cuenta que ese es el falso profeta. Pero imagínense el gran engaño si es que viniera del lado contrario, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho eso en consideración, discernirlo, no tienen que creerme, es un comentario que les estoy haciendo. Vamos a seguir viendo a ver qué es lo que dice este ex sacerdote. Para los hermanos católicos que nos están mirando, que aman a su iglesia, esto tiene que ser muy fuerte. Yo la amo también. Sí, yo también amo esa iglesia. Yo creo que cuando uno critica sin fundamento o dice las cosas sin fundamento, eso es muy malo. Como muchos titulares que han dicho, el padre Alberto ataca a la iglesia. Yo no estoy atacando a la iglesia católica. Yo creo que estoy diciendo experiencias que yo viví durante casi 25 años discerniendo, preparándome y viviendo el sacerdocio. Esto no es un ataque sin fundamento. Esto es lo que yo viví y lo que vi con estos ojos. Pero nadie se atreve a decir esto. Bueno, es que nadie quiere pasar a 8 años en un seminario para vivirlo. Nadie quiere aguantar palo, ¿no? Durante 15 años de aguantar cosas. Y no solamente eso, esto que yo digo no se aplica a todos los sacerdotes. No, claro. Pero ciertamente se aplica a un grupo de sacerdotes que tienen mucha influencia. Y usted le pregunta a casi cualquier sacerdote, no solamente en Estados Unidos, América Latina, y te dicen, sí, realmente es así. Hay gente que usa la posición y la situación para proteger a otros que están en situaciones similares. Esto ha salido en los... Le voy a decir algo, el padre Alberto no es el único que ha escrito este libro. El padre Daniel Cousins, que fue profesor 40 años en Baltimore, escribe. El padre Richard Sipe, monje que ahora es psiquiatra, habla sobre este tema. Pero Cousins dice que el 60% de los sacerdotes católicos en Estados Unidos son homosexuales. El 60% de los católicos, de los sacerdotes católicos en este país son homosexuales. Lo practiquen o no lo practiquen. Eso ya lo dice hay una gran hipocresía. Eso lo dice el padre Daniel Cousins. Sí, en su libro. Y te voy a decir algo, a mí no me molesta, de hecho, que los sacerdotes sean homosexuales. Lo que me molesta es que por un lado digan, no seminaristas homosexuales, como ha dicho el Papa Benedicto, no sacerdotes homosexuales en la iglesia, cuando él muy bien sabe que hasta en los más altos niveles del Vaticano existen sacerdotes homosexuales. Alberto, es que la iglesia católica... A ver, no tomen en cuenta los comentarios progres que pueda tener esta periodista y los comentarios que el ex sacerdote Alberto pueda tener, porque obviamente él se pasó a otra iglesia para este tipo de permisibilidad. Es casado y sigue siendo como que un sacerdote en su iglesia, pero no es ya más católico, ¿no? Ahora miren esta presentación que hicieron frente al Papa Benedicto XVI. Realmente antes, ahora gracias a la tecnología, muchas cosas llegan rápidamente
a todos nosotros, ¿no? Vemos que se hizo, dejó de hacer, Francisco, esto, lo otro, llega al toque, ¿no? Pero ustedes pueden ver acá, miren el tipo de presentación claramente homosexual, no, a mí me da esa impresión que hicieron frente al Papa. Él solo esperaba, no creo, de repente le cayeron así y el Papa qué iba a hacer ahí sentado, ¿no? Eh, a ver, miren ustedes y escuchen lo que dice este padre Alberto, este ex sacerdote Alberto. El homosexualismo, como también lo condenan otras iglesias, pero hablemos de la católica. Dicen que es intrínsecamente desordenado. Entonces, ya, ok, acá no escuchen lo que dice el padre Alberto, solamente les quiero enseñar las imágenes que salen ahí de estos hombres frente al Papa Benedicto XVI, ¿no? Sacándose, no sé dónde están, no sé si es una iglesia o es algún salón del Vaticano, no sé dónde es, pero, o sea, miren este tipo de presentación que hicieron frente al Papa Benedicto XVI. Y el Papa Benedicto XVI le habrán agarrado de sorpresa, él no se lo esperaba, él estaba así, ¿qué iba a hacer? ¿No? O sea, quiero que analicen un poco esto y miren, bueno, no escuchen lo que diga este sacerdote Alberto en estos momentos porque lo que dice son piedras, ¿no? Lo que habla son piedras. tú no puedes decir, en mi opinión, que un ser humano creado por Dios es intrínsecamente desordenado. Porque yo creo que eso en sí es un desorden. O sea, si Dios nos ha creado a todos diferentes, si tú ves los árboles y todos los árboles son diferentes, y ves las aves del cielo, y ves el mar, y ves todo, y todo en la creación es diferente, porque un ser humano que tiene orientación homosexual es intrínsecamente desordenado. Pero aparte de eso, estamos hablando de la gran hipocresía que demuestran estas palabras. Bueno, estoy segura que mucha gente se hubiera escandalizado al ver estos gimnastas, ¿no? Frente al Papa Benedicto, semidesnudos, haciendo estas cosas, pero a ver, quiero ver desde el comienzo, más o menos me puedo estar equivocando, ¿no? De repente no tiene nada que ver con esa orientación homosexual, a ver. Homosexuales, como ha dicho el Papa Benedicto, no sacerdotes homosexuales en la iglesia, cuando él muy bien sabe que hasta los más altos niveles del Vaticano existen sacerdotes homosexuales. Alberto, es que la iglesia católica condena el homosexualismo, como también lo condenan otras iglesias, pero hablemos de la católica. Dicen que es intrínsecamente desordenado. Entonces tú puedes decir, en mi opinión, que un ser humano creado por Dios es intrínsecamente desordenado. Porque yo creo que eso en sí... Ya, no veo la necesidad de ver, o sea, de quitarse la ropa para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya, ustedes coméntenme qué opinan de eso. Estamos hablando de la gran hipocresía que demuestran estas palabras. Si tú me estás diciendo que hay un obispo que le dicen la reina del sur y que en el seminario había un alto grado de homosexualidad en el que ya tú estuviste y de promiscuidad y que el rector tenía un amante seminarista, esto está en tu libro, y que el obispo tenía algunos amantes seminaristas, por favor, estamos hablando de unos niveles de hipocresía espantosos, ¿o no? Yo no diría que es espantoso, fíjate, yo diría que es parte de la cultura. O sea, como que se adaptan a esto y es lo mismo del gobierno norteamericano con el ejército. Don't ask, don't tell. Mientras que no salga y no se diga, no es un escándalo. Déjame darte un ejemplo. Ahí yo digo, en una pizarra bastante fuerte, sale el rector un día y mira la pizarra y ve que un joven que habían votado del seminario por una situación de homosexualismo, le dan un alto cargo en la diplomacia vaticana y eventualmente él sigue subiendo. ¿Y cuál fue la reacción del rector? Dice, ¿con qué cardenal se habrá costado para llegar a esa posición? Eso fue un rector de un seminario delante de un montón de seminaristas. Es una frase muy fuerte. ¿Cómo? Pero repítemelo otra vez. ¿Con qué cardenal se habrá costado para llegar a esa posición? Ese fue el rector del seminario mío, delante de un grupo de seminaristas que la mayoría somos sacerdotes hoy día. ¿Y qué tú pensaste en ese momento? Imagínate, yo tenía 19, 20 años y decía, ¿qué está hablando él? No, para mí los cardenales no se acostaban con nadie, ¿no? Para mí también. Y entonces eso era un poco doloroso. Doloroso para un hombre joven que tenía esta imagen idealista de la iglesia. Yo hago estas historias, fíjate, en el libro Romano devoto se sienta mal sobre su iglesia, porque la iglesia es mucho más que eso. Y no tiene que ver también el Espíritu Santo que actúa a través de... Bueno, dijo algo bastante fuerte, ¿no? ¿Con qué cardenal se habrá tenido que acostar? Bueno, yo sé que de repente algunos hermanos no habrán escuchado esta entrevista antes y me dirán, pero ¿por qué tomar en cuenta el testimonio de un sacerdote que se salió de la iglesia? Porque hermanos, esta es una realidad. Si hay una mafia infiltrada de homosexuales, ¿qué cosas no pasarán?
Ahora, ¿ustedes recuerdan el padre Adam Cotas, este sacerdote que se fue de la iglesia y que vivió casos así similares? Hermanos, este tipo de cosas suceden dentro de la iglesia, ¿no? Lamentablemente el padre Adam Cotas no supo curar esas heridas, perdonar, lamentablemente le habrían dado la espalda dentro de la iglesia, no fue escuchado y eso hizo que él mismo se desvíe del camino, ¿no? O sea, tantas cosas que pasan dentro de la iglesia. Ahora, con esto no es o sea, el fin de este video no es escandalizar a nadie, sino es que ver una realidad que está pasando. Y entonces aquí vemos la raíz de los abusos, ¿no? La raíz de los desórdenes dentro de la iglesia. Entonces, no se puede ni se debe permitir que se siga promoviendo una propaganda gay dentro de la iglesia. Como les había dicho, cada cosa en su lugar. La iglesia no es el lugar y esto no debería estar pasando, pero está sucediendo. Y miren en qué año, hace cuántos años fue esta entrevista, ¿no? Entonces, esto viene desde hace mucho, mucho tiempo. Toda esta fragilidad humana. Claro. Y yo lo veo. Tiene compasión de nosotros, los pecadores. Exacto, pero yo creo que no conocer esas cosas es no conocer toda la historia. Y creo que es bueno que la gente sepa que un hombre dentro de una institución donde hay una serie de irregularidades comunes y aceptadas, uno empieza a sentirse como que, espérate, ¿dónde estoy yo metido? De hecho, hay muchos libros escritos sobre estos ex seminaristas, por ejemplo, que han escrito libros diciendo, por ejemplo, uno que se llama Goodbye Good Men, donde un seminarista dice, los hombres heterosexuales se sienten fuera de lugar en muchas órdenes religiosas y en muchos seminarios, porque lo que protege la iglesia es este tipo de comportamiento. Pero yo no estoy diciendo que eso sea en todas partes. Pero escucha lo que acabas de decir. Hay una discriminación. Ya, bueno, ya lo demás no es importante, porque ya se empiezan a hablar sus errores, que es como decir que la iglesia discrimina a los homosexuales, pero al mismo tiempo tiene homosexuales dentro. En realidad no es que la iglesia discrimine, ya hemos sido bien claros con eso, ¿no? La iglesia permite que la gente pueda buscar a Dios, que pueda buscar a Dios, pero o sea, viendo cuál es el pecado y que realmente regrese arrepentido, ¿no? O sea, la iglesia no discrimina a ningún homosexual, eso no es así, ¿no? Sino que en la iglesia católica hay normas que se deben seguir y los homosexuales no deberían estar dentro, bajo, al mando de este poder y ejerciendo presión y todo tipo de abusos sobre seminaristas o sobre cualquier persona que esté dentro de la iglesia, ¿no? Entonces es una lucha que han tenido varios papas a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, era lo que quería compartir con ustedes. Déjenme sus opiniones. Este es un tema así bastante delicado, bastante fuerte, pero real. Nosotros sabemos que según las profecías, Roma será destruida, el Vaticano será destruido, ¿no? Por tanta iniquidad que hay dentro. ¿Cuál es la conclusión de esto? Mantenernos dentro de la iglesia, no salirnos de la iglesia, entender que, como ya le había dicho el Papa Pablo VI, que el humo de Satanás se ha infiltrado dentro de la iglesia. Entonces, si el humo de Satanás se ha infiltrado en la iglesia, las peores cosas inimaginables están sucediendo dentro de la iglesia. Por eso la iglesia debemos orar. No es culpa no son todos los sacerdotes, no son todos los cardenales, no son todos los obispos. Entonces entendamos que hay una lucha dentro de la iglesia. Era lo que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector. La palabra del Señor.